Mirna, que va a dirigir este primer Congreso Internacional de Terapias Corporales y otros nombres complicados, que yo estoy muy viejo para recordar, me pide que diga algo y ya le estaba explicando que yo no sé decir nada que no sea contar historias de las cosas que me han pasado. No sé suficiente de ninguna terapia corporal como de decirle a los expertos algo que sea novedoso para ellos. Pero sí que me he asomado a una u a otra cosa y tal vez las impresiones de las cosas que he buscado y lo que me han parecido los distintos caminos que he conocido de paso pueda por lo menos entretenerles algo. Yo soy una persona que poco dotada para el cuerpo. Yo soy de los que viven más en la cabeza o los que solían vivir más en la cabeza. La verdad es que ahora vivo más en el cuerpo que en la cabeza, pero es como que me ha venido una especie de revancha interior, que así como se me mueve un brazo, parecería que es Parkinson, pero no, es Kundalini. Yo tengo una Kundalini, y tampoco es una Kundalini medio complicada, es como que estoy en una fase que es como un parto interior, que esto no es nada comparado con el río que me pasa de la cabeza a los pies todo el tiempo y que no me deja dormir en las noches, porque estoy en una época que está como atravesando uno de los puntos críticos. Entonces sí que yo debía tener algo que decir del cuerpo, ya que conozco eso del movimiento de las energías interiores como tal vez lo que conozco mejor, aunque a pesar de conocerlo mejor que todo, eso no significa que sepa mucho hablar de ello. Pero me ha llegado eso como resultado de otras cosas. Entonces estaba empezando por decir que yo no tenía mucho contacto con el cuerpo. Mi primer contacto puede haber sido un poquito de yoga cuando empecé a meditar. Le tomé cierto aprecio a eso de que en la posición sentado, aunque a uno le duelan las piernas para poder cruzarlas en medio loto, no digo nada del loto completo, algunas veces lo hizo, algunas veces llegué a pararme en la cabeza, pero poco, no persistí mucho en el Hatha Yoga. Y una época en que cuando trabajé con Ichazo, este gran maestro boliviano, famoso porque fue por él que entró al mundo esto que se llama como, especialmente cuando la gente dice el eneagrama, aunque fue Gurdjieff que primero habló del eneagrama, quien dio una visión más clara de la aplicación a la personalidad fue Ichazo. Ichazo no describió tipos psicológicos, me tocó a mí hacerlo a partir de la experiencia con el grupo en que participé con Ichazo. Pero lo que hacía Ichazo era lo que llamaba psicocalistenia, que era en parte gimnasia, pero en actitud alegre, gimnasia en ánimo de contentamiento, gimnasia con alegría. Yo me imagino que Charlie Keck hace algo parecido. Apenas me he asomado un poco a sus sesiones, pero parece que lo que hace es que la gente guste de moverse. Pero la mitad de los ejercicios de Ichazo eran de yoga. Entonces había estiramientos, había ejercicios completos, ejercicios como la cobra que implica todo el cuerpo, como ejercicios, había uno del saludo al sol, que es como todo un pequeño ritual. Se necesita tener paciencia con el cuerpo, tener paciencia en soportar la incomodidad. Así que a mí no me gustaba nada eso, soportar la incomodidad. Y le adquirí un cierto sentido. Y tuve algunos buenos profesores de yoga en San Francisco que transmitían una alegría. Y quédate ahí, le decían a uno. Quédate ahí cuando uno está estirando y ni se alcanza a tocar la punta de los pies. Un poco más, y hazlo con alegría. O no te quejes.
empecé a tomarle un poco el sentido a esa. Y conocí en aquellos años a una mujer que se llamaba Charlotte Selber, que trajo a Estados Unidos lo que se llamó Sensory Awareness, el trabajo de Elsa Gindler en Alemania. Elsa Gindler fue una mujer que estaba casi moribunda con una tuberculosis pulmonar y aprendió a respirar en tiempos anteriores al neumotórax y otras intervenciones, y también antes de los tratamientos farmacológicos de la tuberculosis. Y encontró una manera de respirar solo con un pulmón, o de respirar de tal manera que protegiera su pulmón sensible, y en el proceso de tomar tanto control de sí, de su propio cuerpo a través de la conciencia fina del cuerpo, logró mejorar muchas otras cosas. Entonces dio con una manera de estar en el cuerpo que llegó a ser elocuente en transmitir, y lo que parecía transmitir no era tanto conciencia del cuerpo en el sentido disciplinado, sino una manera de poner atención al cuerpo para dejarlo estar como en una posición más funcional. Por ejemplo, recuerdo yo en la primera reunión en Berkeley, en una iglesia de los Friends, ¿cómo se llaman? Los cuáqueros. Ahí se reunía en un ambiente muy amistoso. Estábamos ahí en un círculo, la mayor parte sentadas, de pie con las rodillas rígidas, como normalmente uno las pone cuando dice, aquí me voy a quedar. Entonces nos llevaba poco a poco a una conciencia de las piernas y de las rodillas, en que las rodillas se nos iban poniendo más, un poquito dobladas, y no siempre iguales, sino que oscilando un poco el peso para la izquierda, para la derecha, no en una posición pétrea. Y nos hacía jugar con pelotas, que tirarlas al aire y recogerlas, y hacer sentir la infinidad de maneras de recibir y tirar una pelota, y cómo en el momento en que uno está haciéndolo bien, lo hace de una manera mucho más placentera que estar como cumpliendo con un objetivo nomás, sin atención al proceso. Así que nos arreglaba, como nos ponía más en una situación de amistosa con el propio cuerpo. Y mostraba algunas fotografías que había recogido, campesinos durmiendo entre las piedras, por ejemplo, sin ningún problema de que incomodidad, porque cuando el cuerpo está suelto se echa en lo que hay, y no le está defensivo de que no me vaya a doler por aquí y por allá. Así que tuve un toque de eso. Antes entré en ese grupo por un amigo que era programador, uno de los principales programadores del Centro de Computación de la Universidad de California, y había decidido que eso era muy intelectual y que este trabajo de Charlotte Selber le había devuelto lo que ella llamaba las 4 dignidades del hombre. Parece que es un término budista. Una de las dignidades es estar de pie, la otra es estar sentado, la otra es estar acostado, la otra es caminar. Y él me dijo, y le estoy tomando tanto aprecio a estar de pie, o a estar sentado, o a estar acostado, o a estar caminando, que yo creo que me voy a hacer cartero en vez de estar de programador. Estar en movimiento, una cosa simple. Me impresionó mucho eso. Y me hice amistad con él, era pianista también, era uno de los discípulos de Claudio Rao en Nueva York, y ahí lo conocí. Charlotte Selber la invitaron a hacer un taller en Esalen, y yo había conocido ya en Esalen poco tiempo atrás a Fritz Perls, y Fritz Perls la criticaba un poco, decía, eso es atención compulsiva al cuerpo. Lo que él buscaba es que la gente estuviera en el cuerpo, pero sin ejercicios especiales, sin ritos, que tenía que ser más orgánico.
Entonces también fue la Gestalt un poco una atención al cuerpo, pero para mí más el trabajo con Gurdjieff, que no fue para mí directamente con Gurdjieff, sino con alguien que, la hija de Madame de Salzman, que era la que dirigía el trabajo, se dice que era hija de Gurdjieff, era una mujer que era 8, así que tenía un sentido corporal, casada con un 8 también. Y parte del trabajo de Gurdjieff eran los movimientos de división de la atención, en que un brazo hace una serie de 3 movimientos rotativamente, mientras una pierna hace un movimiento de adelante y de atrás. Entonces digamos que esto hace un movimiento de 3 y este hace un movimiento de 2. No es tan fácil combinar un ritmo de pam, 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 pam. Había mucho de eso, que tiene que tener mucha atención uno para hacer muchos movimientos al mismo tiempo. Pero sobre todo en la escuela de Gurdjieff se trataba de hacer cosas que yo siempre había evitado en la vida, hacer la cama, lavar los platos, y aprendí a cocinar para 40 personas. Y llegó un momento que me daba lo mismo lavar los platos que hacer cualquier otra cosa. Estar ahí nomás, estar en el cuerpo, como que se iba creando uno un hábito de estar con atención, de aprovechar el momento del día, si era lo que fuera que... Cuando yo volví de Caracas, porque era en casa de esta mujer, Nathalie, donde se hizo un programa especial, se quiso volver a hacer el trabajo que hacía Gurdjieff antes de que cerrara su centro durante la guerra. Así que tuve ahí ocasión de estar con los maestros de la época de esa escuela, pero cuando me preguntaban qué aprendiste, yo decía lavar platos. Era acordarme de trabajar en la conciencia, en lo cotidiano, y el cuerpo tenía un peso especial por una cierta fe de que si no hay contacto con el cuerpo es más difícil tener ese recuerdo de sí mismo, esa conciencia más sutil, que hay que pasar por el cuerpo. Eso tal vez contribuyó a interesarme en otras cosas corporales. Recibí muchos masajes en una época en San Francisco, de la escuela de Jack Painter, no tanto de Jack Painter. De Jack Painter nunca tuve uno, pero de discípulos de él. Había una mujer que trabajaba con Roquette. Roquette, que trabajaba en psicodélicos, lo conocí en un congreso de psicología humanista que hubo en Berkeley. Y me invitó a hacer una experiencia de LSD, que en esa época era muy secreto. Y llevaba él a alguna persona para que hacer masaje en el proceso de entrada a la experiencia psicodélica. Y me recuerdo que me hizo un masaje en la cara, como nunca había tenido. Me soltó la cara de una manera que me pareció muy novedosa. Y luego me interesé en muchas cosas, por ejemplo, en el trabajo de Matthias Alexander, un australiano, en que yo primero leí algo de él, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, me impresionó mucho un hombre con tanta voluntad de corregir sus automatismos frente a un espejo, haciendo trabajos como actor, y dándose cuenta que en el movimiento no hay que avanzar hasta el final del movimiento imaginativamente, sino que no anticiparse. Una serie de cosas que me tocaron ya en la lectura, entonces que yo me gustaría conocer a una persona que haga esto. Y conocí a alguien en el conservatorio de San Francisco que trabajaba con músicos. Y tuve sesiones de Alexander, de este trabajo de Matthias Alexander. Y luego conocí a Feldenkrais. Feldenkrais hacía maravillas, era un hombre que sabía devolverle el movimiento a gente con parálisis cerebral, con gente muy tullida,
con problemas neurológicos. Empezaba por cualquier lado y poco a poco iba abriendo y saliendo. Era un hombre que yo sentí, yo lo traje a Berkeley, la primera vez que todavía estaba en las postrimerías del SAT de Berkeley. Antes de cerrar, invité a Feldenkrais a hablar y lo presenté como uno de los grandes creadores de escuelas de terapia corporal. Y él protestó y me dijo, yo no me veo como alguien que hace trabajo corporal. Yo trabajo con la mente, trabajo a través del cuerpo. Me impresionó mucho la presencia. Tenía algo de... evocaba un poco a Gurdjieff por esa gran autoridad natural. Era también 8. Una vez me preguntó algo sobre estas sensaciones de flujo interno que yo ya había empezado a tener como resultado de un ejercicio tibetano que se llama el tumo, el fuego interior. Ahí se me desencadenó esto de las corrientes internas. Y él me llevó a la comprensión de que se trataba de vibración de fibras musculares, de que no era un fenómeno etérico, de una realidad paralela, sino que eso del cuerpo etérico era el cuerpo muscular que cuando se suelta del control piramidal, como decimos neurológicamente, entra en este estado como de anémona, este estado pulsátil. Prácticamente todas las cosas que he hecho yo después me parecieron que incidían en el mismo fenómeno. En el momento en que uno empieza a pulsar, esto tiene toda una vida, es como una planta que tiene un desarrollo que a veces se va por aquí, a veces se va por allá. Hay temporadas en que crece esta parte de aquí, hay temporadas que se me agranda el tórax. Y una experiencia que me intensificó eso fue el Vipassana de Goenka. Goenka apareció en Birmania como discípulo de alguien que era el tesorero provincial o el tesorero de Estado. Él era una autoridad en una oficina pública. Y este traía una tradición budista que se dice que venía del Buda mismo, que no parecía tanto al Vipassana corriente, porque su énfasis es el fenómeno vibratorio interno. A mí me sirvió mucho ese énfasis en la atención al fenómeno vibratorio interno. Pero después tuve un tiempo con Gerda Alexander, la otra Alexander, no de Australia como Matías Alexander, sino la creadora de la eutonía. Y ella se interesó en mí porque una discípula mía desde el grupo de Chile, mi grupo más antiguo, fue a parar a Dinamarca, donde tenía ella su escuela, y le habló muy bien de mí, y ella me invitó durante varios veranos a sus cursos avanzados. Ella, de vieja, se reunía con sus exalumnos todos los veranos en Estrasburgo. Y allí, siguiendo estas meditaciones guiadas, podría decir, llamarlas así, aunque trabajos corporales, grupales, en que estábamos todos, por ejemplo, tendidos con un brazo así para atrás. Y entonces ahora relaja el hombro, relaja la zona de la clavícula, siente cómo se separa el omóplato de las costillas y te lleva llevando por un viaje de tus propios tejidos musculares a una conciencia mayor, en el fondo especialmente del esqueleto. Y le tomé mucho aprecio a esto de la conciencia del esqueleto, pero en mí se me traducía como intensificación del proceso vibratorio, esto que en un momento en el Vipassana lo sentía como si tuviera el cuerpo lleno de gusanos que me iban de insectos.
La literatura del Vipassana registra esa experiencia como insectos. Así que yo no he entrado como para quedarme en ningún trabajo, nunca fui un experto que sabe transmitir uno de estos trabajos. Yo estuve siempre muy dedicado a otras cosas, pero diría que cada cosa me ayudó. Me ayudó lo de Gerd Alexander, me ayudaron los ejercicios de Gurdjieff de división de la atención, pero cuando yo instituí los ejercicios de los movimientos de Gurdjieff en el SAT de Berkeley, y conocí a un maestro chino que era el discípulo del último patriarca chino que había viajado a San Francisco de, ¿cómo se llama la isla? Frente a China, Taiwán. Y llegó a San Francisco y fui a verlo, tenía una multitud y la gente le traducía del chino. Y me impresionó que supe por una persona de su círculo que le vibraba toda la columna, que visiblemente. Y dije, esta persona habrá algo que aprender. Y le propuse que si estaba dispuesto para enseñar en Berkeley. Y aceptó. Y terminó haciéndolo en inglés incluso. Era un hombre casado y a veces llegaba muy machucado porque su mujer le pegaba. Era maestra también y peleaban en casa, parece. Enseñaba tai chi, pero el tai chi de la forma de lucha. No solo el tai chi de los movimientos solitarios, sino lo que llaman push hands, que va hacia la lucha que uno puede derrubar al otro. Y le tomé mucho aprecio a eso y quise que él conociera los movimientos de Gurdjieff. Y le pedí a una de mis discípulas, Kathy Spieth, una de mis ayudantes, que había conocido a Gurdjieff personalmente, que había crecido en el trabajo de Gurdjieff, que había estado sentada en las rodillas del viejo Gurdjieff, así que los movimientos los conocía muy bien, toda la serie de los movimientos obligatorios. Y le quise hacer una demostración con la música de los movimientos y ella haciendo muy correctamente estos movimientos. Y ahí se puso a conversar este chino con su mujer y como completamente desentendido de mirarla a ella, de oír la música, como con una impertinencia que yo creo que solo los chinos son capaces, por en contraste con su buena educación, su amabilidad, como que me hizo sentir que era una grosería hacerles ver una cosa así como estos movimientos de Gurdjieff frente a lo que es el tai chi. Es un movimiento tan natural, tan profundo. Así que me impresionó mucho ese gesto y estuve auspiciándolo a él. Incluso venía al SAT gente que de fuera para aprovechar a este Chu Fang Chu se llamaba. Y yo pensé que ya eso podría ser ya la forma de trabajo corporal del SAT, hasta que hice el SAT en Europa por primera vez. Y ahí invité a Graciela Figueroa de Uruguay, que es alguien que pasó por el Río Abierto. Y el movimiento Río Abierto es una situación en que uno lidera a otros en una improvisación de movimiento y si lo hace bien es una persona que sabe poner en movimiento todo el cuerpo y fijarse a quién le falta esto o le falta aquello para como que la persona vaya completando su repertorio de movimiento. Y eso tuvo bastante vigencia en el trabajo que yo auspicié, ya sea con Graciela en el primer tiempo, se dio a conocer en España más incluso que su maestra, la que había originado este método, María de la Palcos. María de la Palcos
había tenido una curiosa historia de aprender una cosa corporal a través de un espiritismo de una otra persona cuyo nombre no recuerdo, le llegó internamente. Y lo que no he mencionado tal vez, pero que sí fue un gran regalo de la vida, fue el rolfing. Me llegó a través de Fritz Perls, que invitó a Ida Rolf a venir de Nueva York a arreglarle el tórax cuando estaba mal del corazón. Tenía un corazón problemático y ella les lograba soltarle o cambiarle la postura torácica para darle más espacio para respirar. Así que necesitaba él un tratamiento con ella y le pidió a ella que me hiciera una demostración. Y venía ella con un ayudante con una cámara Polaroid y me tomó una foto de la columna antes y la foto de la columna después de la primera sesión. Y era tanto el cambio con una sola sesión que me quise inscribir para la serie de 10 sesiones que era el tratamiento que ella ofrecía. Y fue un gran regalo que ella me lo presentó así, me dijo, tú no te das con plena cuenta todavía qué regalo te he hecho, pero con el tiempo te vas a dar cuenta. Y es como que me había arreglado el cuerpo. Ella lo que hacía era soltar rigideces de las fascias musculares, para poder volver a deshacer. Ya no es la armadura caracterológica, sino las ligaduras físicas, las fibrosis, la falta de movilidad, residuo de que uno está demasiado fijo en ciertas posturas. Y salía yo como más liberado, más liviano, y no era una cosa dramática más importante, y al mismo tiempo sentía yo, pero es fundamentalmente, pues, este pequeño cambio en la columna me hacía sentirme más libre. Así que le tomé mucho respeto a eso de que se puede intervenir en el cuerpo manualmente. Y de ahí vi después el derivado de los trabajos de Jack Painter y Maisaje Reichiano. Debe haber muchas variedades de esto. Los rolfistas desarrollaron su propia manera de manipulación, combinando también la indicación a que las personas desde dentro encontraran su nueva flexibilidad. Así que más o menos esa es la historia. Yo creo que todos los trabajos corporales a mí se me traducían en lo mismo, una mayor liberación de ese proceso espontáneo, extrañamente pulsátil, que es como el funcionamiento del cuerpo espontáneo que normalmente está acorazado. Así que espero que sirva lo que digo como para transmitir una fe, que es lo que yo he tenido, que el cuerpo es una gran ayuda, independientemente que sea este método o el otro. Son todos estos elementos de conciencia del cuerpo, liberación del cuerpo, manipulación del cuerpo. Quien tiene ojo para eso sabe ayudar para que uno esté menos condicionado. Gracias, maestro. A ti.